Bienvenido, bienvenida a esta introducción a Synthetic Map. En este vídeo explicaremos qué es el mapa sintético y cómo puede usarse en el estudio de química orgánica. La síntesis orgánica se ocupa de la transformación de un grupo funcional en otro mediante reacciones químicas. Un ejemplo sería la reducción de un aldehído mediante borhidruro de sodio, como se muestra aquí. Un curso típico de química orgánica podría comprender entre 100 y 200 de estas transformaciones. Aprenderlas todas puede ser una tarea formidable. Por lo general, un curso de química orgánica explicará sistemáticamente cómo se puede formar cada grupo funcional o qué reacciones se pueden realizar a partir de este. Por ejemplo, aquí vemos varias formas de producir un alcohol primario o qué reacciones se pueden realizar a partir de este grupo funcional. Este proceso se repite sistemáticamente para cada uno de los grupos funcionales más comunes. Sin embargo, esto a menudo puede llevar a que los diferentes grupos y reacciones se segreguen mentalmente en lugar de verse como un conjunto en el que todos los conceptos están relacionados entre sí. Esto provoca que la combinación de tantas reacciones diferentes para realizar una síntesis pueda ser una tarea particularmente compleja. ¿Cómo puede un estudiante que está aprendiendo química orgánica saber qué intermedios y reactivos se necesitan para llegar a una molécula final cuando se requieren múltiples transformaciones? Aquí es donde entra en juego el mapa sintético. Es un mapa visual de todos los grupos funcionales que se encuentran comúnmente en la química orgánica. Conceptualmente, se puede considerar de forma análoga a cualquier otro mapa. Así pues, se visualizan todos los destinos principales, que en este caso son todos los grupos funcionales, y también muestra todas las conexiones posibles entre ellos, haciendo que llegar a cualquier destino sea un proceso sencillo y directo. Para comenzar, puedes dirigirte a syntheticmap.com y entrar en la pestaña de mapas. Allí encontrarás todos los diferentes tipos de mapas sintéticos. Existe un mapa básico diseñado para estudiantes universitarios que cursen materias de química orgánica y está disponible en varios idiomas. También hay una versión avanzada dirigida a nivel de posgrado, que cubre reacciones más avanzadas. Para esta demostración seleccionaremos el mapa orgánico básico en inglés. También existe una versión imprimible del mapa a la que también puedes acceder desde la página web. Ahora explicaremos las diversas características del mapa y cómo está organizado. Luego daremos ejemplos de cómo puedes incorporar su uso en tus estudios de química orgánica. El mapa está organizado de manera que los grupos funcionales más utilizados se sitúan en el centro y los grupos menos comunes se sitúan hacia las periferias. En el centro del mapa está el grupo funcional alcano. Está rodeado por lo que podemos considerar los tres grupos funcionales más importantes: alcoholes, alquenos y el grupo carbonilo. Cabe señalar que la estructura representativa de cada grupo funcional tiene fines ilustrativos únicamente, sin tener en cuenta los posibles cambios en el número de átomos de carbono entre las diferentes transformaciones que se puedan llevar a cabo en una ruta sintética. Cada uno de estos tres grupos funcionales centrales está adyacente a una área o zona coloreada. La primera zona consta del alcohol y grupos funcionales relacionados, todos ellos con hibridación sp3. Las reacciones que se tratan aquí son sustituciones nucleófilas y reacciones de eliminación. Moviéndose en el sentido de las agujas del reloj, la segunda zona comprende el grupo alqueno y todos los compuestos insaturados relacionados con hibridación sp y sp2, como alquinos y sistemas de anillos aromáticos. Aquí las principales reacciones cubiertas son reacciones de adición electrófila a alquenos y alquinos, así como reacciones de sustitución aromática. La zona final comprende los grupos y reacciones relacionadas con aldehídos y cetonas. Dado que esto cubre una gran cantidad de reactividad, se puede dividir en dos secciones separadas. En la parte inferior se encuentran compuestos carbonílicos que actúan como electrófilos, mientras que en la parte superior encontramos ejemplos de reacciones en las que el grupo carbonilo actúa como nucleófilo, como por ejemplo en reacciones tipo aldólica. Las reacciones entre los principales grupos funcionales situados alrededor del triángulo central nos permiten pasar fácilmente de una zona a otra, permitiendo la conectividad entre las tres zonas. En el lado derecho del mapa se puede visualizar una guía que explica el significado de cada elemento de diseño dentro del mapa sintético. Hablaremos a continuación de cada uno de estos elementos
dando una explicación breve e ilustrando ejemplos para aclarar los distintos puntos. Los grupos funcionales en el mapa sintético están conectados por 3 tipos diferentes de flechas. Cada flecha tiene uno o más círculos numerados que corresponden a la reacción que permite la transformación entre los dos grupos funcionales que conecta. La más común es una flecha negra fina o delgada, que denota una reacción que resulta en una interconversión de un grupo funcional. Si se hace clic en el círculo enumerado, la aplicación abrirá una nueva página que explica esta transformación en particular y en detalle. Esto incluye una representación visual de la reacción, una breve explicación y el mecanismo de la reacción. Alternativamente, si se utiliza la versión impresa del mapa, el número le permite consultar la reacción correspondiente en la parte posterior del mismo, lo que le permite encontrar los reactivos necesarios para llevar a cabo la transformación. Las flechas azules se utilizan para representar reacciones que involucran la formación de enlaces carbono-carbono, y así también para distinguirlas de las transformaciones estándar de grupos funcionales. Estas reacciones son algunas de las más importantes en química orgánica, ya que no podemos construir los esqueletos de carbono de las moléculas sin ellas. Por tanto, cuando aumenta el número de átomos de carbono en una molécula, debemos incorporar una flecha azul en nuestra ruta sintética propuesta. Finalmente, las flechas negras gruesas representan reacciones entre grupos funcionales de las diferentes zonas. Como existen múltiples formas de llevar a cabo la misma transformación, las flechas más gruesas pretenden representar la relevancia de estos procesos. En la mayoría de los casos, estas flechas negras gruesas funcionan igual que las negras más finas, mostrando la transformación directa de un grupo funcional a otro. Por ejemplo, la transformación de un alcohol a un aldehído se puede realizar con PDC. Sin embargo, en algunos casos, la reacción representada por una flecha negra gruesa no conducirá al grupo directamente indicado, sino a uno de la zona adyacente. Por ejemplo, si tratamos un alcohol primario con el reactivo de Jones, la oxidación dará el ácido correspondiente. Cuando se dan estas situaciones, el círculo tiene una indicación lateral para indicar cuál es la funcionalidad que se obtiene al final de esta reacción. Otro ejemplo sería la eliminación de un grupo funcional reduciéndolo a un alcano. Hay muchas maneras de hacer esto partiendo de diferentes grupos. Si intentáramos visualizar todas estas rutas hacia el grupo alcano, el mapa podría ser confuso y demasiado complejo. En cambio, si miramos las flechas negras, se puede ver a qué grupo funcional concreto de la zona adyacente en cuestión se hace referencia para llevar a cabo esta transformación. Ciertas transformaciones darán el mismo grupo funcional, pero con diferentes regioselectividades. Por ejemplo, la conversión de un alqueno a un alcohol puede dar lugar a dos posibles productos, uno con regioselectividad Markovnikov y otro con selectividad anti-Markovnikov. Para marcar esta diferencia, las reacciones en el mapa están indicadas con las letras M y AM. De manera similar, las letras Z o H se colocan junto a las reacciones de eliminación para indicar las diferentes regioselectividades posibles. En algunos casos, los grupos funcionales se pueden encontrar en más de una zona del mapa. Por ejemplo, el grupo éster, que se puede formar mediante una reacción de sustitución nucleófila aquí en la primera zona del mapa. Dado que este compuesto es carbonílico y también teniendo en cuenta su tipo de reactividad, lo podemos también encontrar en la parte inferior de la zona 3. En estos casos, el mapa nos indica las diferentes ubicaciones de un grupo y en el caso concreto del éster podríamos saltar desde la zona 1 a la zona 3. Otra característica del mapa son los indicadores de mecanismo. Si pulsamos sobre uno de ellos, accedemos a una descripción del mecanismo general que representa este proceso. Uno de los datos más importantes sobre cualquier grupo funcional es su tipo de reactividad, es decir, si actúa como nucleófilo o como electrófilo en una reacción. Esta información se muestra visualmente en el mapa sintético con los grupos funcionales nucleófilos en azul y los grupos funcionales electrófilos en rojo. Otro dato vital sobre cualquier grupo funcional es su pK. Esta información es fundamental para seleccionar la base correcta para una reacción y se indica junto a la estructura. El mapa sintético se puede utilizar de diferentes formas, dependiendo del tipo de problema que queramos resolver. En su forma más básica, el mapa sintético puede actuar como un repositorio de todas las reacciones básicas de la química orgánica sintética. En lugar de aprender las reacciones de memoria, el mapa se puede utilizar como una herramienta dinámica para localizar los grupos funcionales,
ver cómo están interconectados entre sí y encontrar los reactivos requeridos para transformarlos. Al tener acceso a este recurso, se podrían responder la mayoría de las preguntas que contiene un curso básico de química orgánica. Con la práctica, la información se irá asimilando de forma natural y pronto no será necesario consultar el mapa, ni apuntes, ni libros de texto. ¿Qué pasa si queremos realizar una transformación sintética que requiera más de un paso? Por ejemplo, si pretendemos sintetizar el siguiente tiol a partir de la acetona ilustrada, ¿cómo podemos determinar los reactivos y los intermedios necesarios para llevar a cabo esta secuencia? Primero identificamos los grupos funcionales inicial y objetivo. Una posible ruta entre estos dos grupos sería convertirlo en primer lugar en un alcohol, luego en un haluro de alquilo y finalmente en un tiol. Posteriormente podemos escribir los intermedios correspondientes en nuestra ruta sintética. Luego, al hacer clic en las reacciones, podremos determinar los reactivos necesarios para también agregarlos a nuestro esquema. ¿Qué pasa si queremos llegar al mismo producto, pero comenzando la ruta con un aldehído? Como podemos ver ahora, en nuestro material de partida falta uno de los átomos de carbono, lo que significa que necesitaremos incorporar una reacción de formación de enlaces carbono-carbono en nuestra síntesis. En otras palabras, debemos incorporar una transformación con flecha de color azul. Una posible opción es añadir un reactivo de Grignard que nos daría el mismo intermedio que en el ejemplo anterior. Luego podemos seguir los mismos pasos que antes y también podemos completar la ruta con los intermedios y reactivos necesarios. Una tercera opción posible para este compuesto sería convertir el aldehído en un alqueno añadiendo el átomo de carbono requerido y luego convertirlo en el correspondiente alcohol. Los pasos restantes serían entonces los que se han ilustrado previamente. Estos ejemplos demuestran la versatilidad de la herramienta para proponer múltiples rutas sintéticas para la obtención de un mismo producto, y también denota que suele haber más de una solución correcta para el mismo problema. En conclusión, esperamos que, con el uso continuo y la integración del mapa sintético a tus estudios, puedas desarrollar de forma natural una comprensión integral de todos los grupos funcionales importantes y sus reacciones, de una manera efectiva y amena. Para comenzar tu viaje en esta nueva forma de conceptualizar la química orgánica, entra en syntheticmap.com.